Tengan todos muy buenos días. Daremos inicio a la audiencia preparatoria señalada para este día y para esta hora. Solicito que apaguen cualquier aparato electrónico que pueda interrumpir en el transcurso de esta audiencia. Además deberán permanecer en silencio y con el debido respeto y solamente podrán hablar si la señora jueza lo autoriza. Por favor, ponerse en pie para el ingreso de la honorable señora juez Jacqueline Acevedo. Buenos días tengan todos. Pueden sentarse, señorita secretaria, verifique la presencia de las partes. Su señoría, todas las partes se encuentran presentes. Por parte de la representación fiscal se encuentra el licenciado Eduardo Josué Serpas. Por parte de la defensa el licenciado José Rafael Cáceres Guerra, los menores Bruno Ramiro Ramírez, Marcelo Luna Díaz, Máximo Fuentes, Alfredo Gutiérrez, así como los padres representantes de los menores en mención. Habiendo comprobado la presencia de las partes, siendo este día y hora para la realización, doy abierta e iniciada esta audiencia preparatoria. Señorita secretaria, por favor enuncie el caso. El pueblo de El Salvador en contra de los menores, Bruno Ramiro Ramírez, Marcelo Luna Díaz, Máximo Fuentes, Alfredo Gutiérrez, a quienes se les atribuye la infracción penal de agrupaciones ilícitas, tipificado en el artículo 345 del Código Penal, en perjuicio de la paz pública. Habiendo escuchado el caso en mención, solicito a los menores ponerse de pie, en base al artículo 345 de la Procesal Penal, que me manda a aclararle ciertas cosas antes que se continúe esta audiencia. Usted se encuentra en una audiencia preparatoria. A ustedes se les atribuye algo que no es permitido por la ley, como la infracción penal de agrupaciones ilícitas previsto y sancionado en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la paz pública, el cual la pena es de 20 a 30 años de prisión para tal caso. Siendo ustedes menores de edad, nos requiremos por la ley penal juvenil, en donde se decidirá si es o no pertinente continuar a la siguiente fase del proceso. Ustedes tienen derechos a poder aportar pruebas que ustedes y sus defensores hayan considerado oportunas para fundamentar su inocencia. También tienen derecho a declarar, pero en el caso que usted lo desea tiene derecho a guardar silencio o consultar a su abogado o a mi persona cada vez que surja una pregunta. Ustedes tienen derecho a un juicio justo, de recibir información clara y precisa del tribunal y de cada una de las actuaciones que se desarrollen, a no ser obligado a prestar testimonio ni a declarar en contra de sí mismo, a ser tratado con respeto en base a las leyes, respetando sus derechos y garantías fundamentales establecidos en el artículo 5 de la Ley Penal Juvenil, y solicito que preste atención a esta audiencia, ya que al final se resolverá su situación jurídica. ¿Ha entendido lo que acabo de explicar? Bruno Ramiro Ramírez, Marcelo Luna Díaz, Máximo Fuentes Torres, Alfredo Gutiérrez Durán. ¿Tiene alguna duda? Sí, su señoría, no tengo ninguna duda. 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 Pueden sentarse. Bruno Ramiro Ramírez, Marcelo Luna Díaz, Máximo Fuentes Torres, Alfredo Gutiérrez Durán. En base a los artículos 41 y 80 de la Ley Penal Juvenil y del artículo 380 del Código Procesal Penal, pregunto a las partes si hay incidentes que presentar. Le doy la palabra a Fiscalía. Por parte de Fiscalía no hay incidentes que presentar, su señoría. Doy la palabra a la defensa. Por parte de la defensa no hay incidentes que presentar, su señoría. No habiendo incidentes que presentar, pregunto a la representación fiscal, en base al artículo 80 literal A de la Ley Penal Juvenil, si va a ratificar, modificar o retirar cargos, si están listas para iniciar el debate por parte de la representación fiscal y por parte de la defensa. Señor juez, manifiesto que ratificó todos los cargos en base al artículo 71 literal C de la Ley Penal Juvenil, ya que hay mérito para promover acción por existir pruebas evidentes para acreditar la participación de este en contra de los menores, Bruno Ramiro Ramírez, Marcelo Luna Díaz, Máximo Fuentes Torres, Alfredo Gutiérrez Durán. Pregunto a las partes si están listas para iniciar el debate por parte de la representación fiscal y por parte de la defensa. Sí, su señoría. Sí, su señoría. Con su venia, su señoría, solicito permiso para desplazarme en sala. Lo tiene. Señor juez, y demás presentes, tengan todos muy buenos días.
Soy Eduardo Josué Serpas Mejía, y este día estaré en representación del Fiscal General de la República en base a lo establecido y con las facultades de los art. 193 de la Constitución, y el artículo 50 de la Ley Penal Juvenil me legitimo con mi credencial de fiscal auxiliar. En este momento ratificó los cargos en contra de los jóvenes Bruno Ramiro Ramírez, Marcelo Luna Díaz, Máximo Fuentes Torres, Alfred Gutiérrez Durán por la comisión de la infracción penal delito de agrupaciones ilícitas, tipificado y sancionado en el artículo 345 del Código Penal, en perjuicio de la paz pública, y procedo a realizar mi alegato inicial de la siguiente manera, es que el día 28 de junio del 2022 los agentes captores pertenecientes al equipo Alfa 007, todos de la sección táctica operativa, en momentos en que ingresaban por los 4 puntos cardinales a la finca Zeus, Cantón Las Aradas, Coatepeque, Santa Ana, a realizar patrullaje, se percatan de un grupo de 4 sujetos con aspecto pandilleril, por lo que les mandan comando verbales de alto policía, pero estos inmediatamente empiezan a dispersarse por los cañales situados en dicho lugar. En ese momento los elementos de la policía comienzan a darles persecución a pie a los sujetos, mandándoles en repetidas ocasiones los comandos verbales, pero estos no obedecían y continuaban corriendo con rumbo a la calle principal de la finca, siendo el caso que al llegar a la calle principal estos levantaron sus manos en señal de rendición, los neutralizaron a los 4 y al momento en que los policías les realizan la requisa, se dan cuenta que ninguno de los 4 portaban documento único de identidad, en el cual los sujetos les manifiestan que todos eran menores de edad. Y les preguntan sus nombres. En ese momento identifican al primero como Bruno Ramiro Ramírez, el segundo como Marcelo Luna Díaz, al tercero como Máximo Fuentes Torres, y el cuarto como Alfred Ríos Durán. Los policías, guardando las medidas necesarias por presumírseles menores de edad, proceden a levantarles la camisa a cada uno y se dan cuenta que 3 de los menores tenían tatuajes alusivos a la pandilla 18 y el cuarto tenía tatuajes artísticos. Sin embargo, los 4 sujetos vestían ropa con aspecto pandilleril. Al momento de percatarse a esta situación, los policías los detienen y les manifiestan los derechos y el por qué se irán detenidos. Hacemos constar que forma inmediata se informó al oficial jefe territorial, quien llegó al lugar coordinó con el fiscal de turno, haciéndoles saber de los derechos que la ley les confiere de conformidad a lo establecido en los artículos 12 de la Constitución de la República de El Salvador y artículos 82 del Código Procesal Penal vigente. En este mismo acto se les preguntó si nombrarían abogado para que los asista, manifestando que por carecer de recursos económicos desean ser asistidos por un abogado público, por lo que se les comunicó que se les gestionaría un defensor público para que los asista. Al preguntarles a quién se le puede dar aviso de su detención, manifestaron que a sus padres, dando estos los números telefónicos de cada uno. Acá podemos ver la configuración legal tanto típica, antijurídica y culpable del delito y la participación delincuencial de los jóvenes Bruno Ramiro Ramírez, Marcelo Luna Díaz, Máximo Fuentes Torres, Alfred Gutiérrez Durán. Además procedo a hacer el ofrecimiento de prueba de la siguiente manera: prueba documental, acta de privación de libertad, de folio. Realizada el día 28 de mes de junio del año 2022, realizada a las 19 horas, en calle principal donde está enfrente el restaurante, en finca Zeus, Cantón Las Aradas, Coatepeque, Santa Ana, con el fin de acreditar que la representación fiscal se compromete a comprobar en juicio el día y hora de la privación de libertad realizada por el agente Lucas Alfredo Gómez García, ofreciéndose como medio de prueba, de conformidad al art. 249 y 243 Código Procesal Penal, 87 Ley Penal Juvenil. Acta de detención policial, de folio. Realizada el día 28 de junio del 2022, en finca Zeus, Cantón Las Aradas, Coatepeque, Santa Ana, por los agentes Eclipse 1, Eclipse 2, Eclipse 3 y Eclipse 4, en el cual se deja constancia con firmas de los agentes que se realizó la detención de los menores antes mencionados. Acta de inspección ocular, de folio. Realizada el día 28 de junio del 2022, a las 8:45, suscrita por el agente Carlos Magno, el cual su fin es recabar la evidencia en el lugar donde se dio la captura. Álbum fotográfico, de folio. Realizado a las 10 horas del día 28 de junio del 2022, por el agente Marlon Caz, como elemento de la Policía Técnica Científica. Croquis de ubicación, de folio. Realizado el día 30 de junio del año 2022, suscrita por la agente Carla Flores, en el cual se plasma un croquis a mano para la ubicación del lugar donde se realizó la captura de los menores. Entrevista de jefe territorial policial, de folio.
realizada el día 28 de junio del 2022, por el investigador Juan Francisco Torres Medrano, en el cual toma la declaración del jefe territorial policial Santiago Alejandro Aguilar Salinas, en donde declara sobre la detención de los menores infractores. Por lo tanto, al haber ofrecido e indicar su utilidad y pertinencia de la prueba como representación fiscal, solicito se tenga por admitida toda la prueba antes descrita y además se tenga por promovida la infracción penal en contra de los menores Bruno Ramiro Ramírez, Marcelo Luna Díaz, Máximo Fuentes Torres, Alfred Gutiérrez Durán, por atribuírseles la infracción penal de agrupaciones ilícitas, tipificado y sancionado en el artículo 345 del Código Penal, en perjuicio de la paz pública. Señor juez, ante lo anteriormente expuesto le solicito que dicte un auto de mérito en base al artículo 80 de la Ley Penal Juvenil para que continúe la celebración de vista de causa y que el menor continúe en internamiento ya que existe el riesgo de fuga. Sin nada más que agregar, así me expreso, su señoría. Habiendo concedido la palabra a la parte fiscal, cedo la palabra a la defensa técnica para sus argumentaciones correspondientes. Pido permiso para realizar mis alegatos desde este lugar. Lo tiene. Honorable juez que preside esta audiencia y demás personas presentes, tengan muy buenos días. Para efecto de acreditación, mi nombre es José Rafael Cáceres Guerra, de conformidad al artículo 194 de la Constitución, y los artículos 48 y 49 de la Ley Penal Juvenil, actúo en calidad del representante Procurador General de la República, defensa de los menores Bruno Ramiro Ramírez, Marcelo Luna Díaz, Máximo Fuentes, Alfred Gutiérrez, a quienes su señoría, la parte fiscal les atribuye la infracción penal de agrupaciones ilícitas, previsto y sancionado en el Código Penal en su artículo 345, y como defensa no estoy de acuerdo, si bien es cierto que los menores se encontraban reunidos en la finca Zeus, en el municipio de Cotepeque, en el departamento de Santa Ana, es totalmente falso que los menores estuviesen planeando acciones en la cual se pretendiera alterar la paz pública. Los menores estaban reunidos luego de pasar por un día de estudios como amigos. Es el caso cuando un equipo de operación tacítica denominado 007, sin mediar palabras, rodean a los menores y son capturados sin ninguna razón aparente, ya que los menores solo estaban haciendo algo que está permitido por la ley. Sin embargo, debido a las acciones que ha tomado el gobierno central contra los jóvenes en zonas rurales, estos no tienen nada que ver en alterar la paz pública, ya que los menores que se encuentran involucrados en esta supuesta falta penal son dependientes de sus padres y de igual manera son alumnos ejemplares, teniendo un rendimiento académico notables. Es así, su señoría, que esta defensa cuenta con los suficientes elementos de convicción para sustentar la pretensión de la representación fiscal y en tal sentido, desvirtuar el cuadro fáctico acusatorio con pruebas que demuestran que no se cubren la veracidad de los hechos, no encaja en su totalidad como Fiscalía ha mencionado. En tal punto me atrevo a mencionar las pruebas ofertadas por la representación de la defensa, de conformidad al artículo 80 literal C de la Ley Penal Juvenil, la falacia de la teoría que señalan a mi defendido. 1. Colector de notas de los menores en el proceso, demostrando que efectivamente son estudiantes que cursan sus respectivos estudios. 2. Prueba testimonial, que en base a los artículos 2 y 359 del Código Procesal Penal, presento el testimonio a la señora Ruy Lazo López, madre del joven Bruno Ramiro Ramírez, donde rinde su declaración para lograr el esclarecimiento de los hechos, manifestando que su hijo no estaba reunido para realizar hechos delictivos. De igual manera, su señoría, como lo mencioné, solicito en base al artículo 37 litera B de la Convención de los Derechos del Niño, que no sean internados a los menores, ya que en dicho artículo de la Convención se menciona que esta medida debe de tomarse de última opción, y de igual manera, base al artículo 37 literal A de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en base a su artículo 5 y el Protocolo de Estambul, si usted manifiesta la internación de los menores, solicito que los menores no sean vulnerados hasta acá mi intervención, su señoría. Después de haber escuchado a las partes, procederé a decirle a los menores Bruno Ramiro Ramírez, Marcelo Luna Díaz, Máximo Fuentes Torres, Alfred Gutiérrez Durán si hará uso de su derecho a declarar, puede consultarlo con su abogado. No haré uso de ese derecho, su señoría. 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 Habiendo escuchado a las partes, doy por cerrado el debate, se hará un receso y luego se dará a conocer su resolución. Por favor, ponerse en pie para la retirada de la señora jueza.
Por favor, ponerse en pie para la entrada de la señora jueza. Pueden sentarse. Habiendo escuchado a la parte fiscal como a la defensa, resuelvo de conformidad con los artículos 1, 2, 11, 13, CN, AR. 3, 5, 52, 53, 54 y 41 LPJ, 144, 175, 177, 178 y 179 PR.PN, y habiendo escuchado las intervenciones de las partes de cómo sucedieron los hechos en relación al falta penal de agrupaciones ilícitas, que se le atribuye a la menores Bruno Ramiro Ramírez, Marcelo Luna Díaz, Máximo Fuentes Alfred Gutiérrez Durán, hecho sucedido a las 19:30 del día 28 de junio del 2022, analizando conforme a las reglas de la sana crítica y teniendo en cuenta que existen elementos de convicción suficientes que sostienen que los menores Bruno Ramiro Ramírez, Marcelo Luna Díaz, Máximo Fuentes Alfred Gutiérrez es con gran probabilidad responsable de la conducta antisocial con respecto del delito de agrupaciones ilícitas previsto y sancionado en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la paz pública, por lo que se tiene por abierta la fase de investigación por el término de 45 días tal y como lo ha pedido la Fiscalía. Asimismo, decrétese la medida de internamiento establecida en el artículo 8 literal F de la Ley Penal Juvenil en contra de los menores Bruno Ramiro Ramírez, Marcelo Luna Díaz, Máximo Fuentes Alfred Gutiérrez por el término que dure la investigación, por el delito de agrupaciones ilícitas previsto y sancionado en el artículo 345 del Código Penal en perjuicio de la paz pública. Ahora pregunto a las partes, en base a los artículos 97, 98, 103 de la Ley Penal Juvenil, ¿tienen algún recurso que plantear? Pregunto a la defensa si tienen algún recurso que plantear. Aún no, su señoría, en su momento pertinente los haré saber. Pregunto a la defensa si tienen algún recurso que plantear. No, su señoría. Y no habiendo más que decir, se da por terminada la presente audiencia, quedando ejecutoriada, y señalo fecha para vista de la causa. Tenga un buen día. Por favor, ponerse en pie para la retirada de la señora jueza.